Buen día, que tengan un bendecido día del Señor. Bueno, el sermón de hoy vuelve a coincidir con una de las canciones que cantamos, ni que lo hubiésemos arreglado con Pablo. Llega el fin de año. Normalmente cuando se termina el año, como es un tiempo de cierres, la gente acostumbra a hacer distintos tipos de actividades de cierre del año, y entre ellas, bueno, más allá de juntadas con los compañeros de trabajo para despedir el año, juntadas con, no sé, otros amigos para despedir el año y así, una de las cosas que se suele hacer también es hacer un cierre del año desde la introspección, y se hace un balance de lo que ha sido el año. También proyecciones, resoluciones para el año siguiente, como algo tradicional, algo que por ahí se acostumbra a hacer, como parte del sentido común, ya es algo muy, muy arraigado a la gente. Y de hecho, si pensamos en los fines de año, en los cierres de año, en realidad hay muchos tipos de ciclos que son anuales. Por ejemplo, en la escuela, podríamos decir que hay como distintos años nuevos, ¿sí? Está el año nuevo del calendario que tenemos, 31 de diciembre, pero también está, por ejemplo, en la escuela el ciclo lectivo, que es el año escolar, que empieza en marzo de un año y termina en marzo del otro año, y termina con exámenes y con reuniones de profes para organizar el año siguiente, que empieza 2 semanas después. Entonces es como también un tiempo de balance, resoluciones en lo escolar, planificaciones más que nada. Si pensamos en los comercios u organizaciones tipo AFIP, o que le tengan que rendir cuentas a la AFIP, suele haber en septiembre lo que sería el fin del año fiscal, y se hace todo un balance económico, una contabilidad, un balance del negocio. Ha habido ganancias, ha habido pérdidas, cuántas ganancias, por qué, ¿sí? Uno hace todo ese análisis, cuánto ingresó, cuánto hay de pérdidas, qué podemos hacer para superar las pérdidas en este nuevo año fiscal y todo eso. O sea que, como vemos, es normal que al cierre de un ciclo, al cierre de un año, haya un balance. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña, no tanto a los cierres de los años, pero sino en cualquier momento de la vida, a hacer una contabilidad del alma, o sea, un balance del alma. Y de eso hablaremos hoy, ya que se acerca el fin de año. Aprovecho la ocasión para hablar del balance del alma. Y vamos a leer un pasaje, está en 1 Corintios, capítulo 10. Originalmente iba a predicar de otro pasaje, pero me di cuenta que este era más ideal para el mensaje, lo ilustraba mejor y era más corto. Así que dije, mejor, para que no se haga tan largo el sermón. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer de los versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. En este pasaje el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta a hacer un balance del alma, a examinarnos a nosotros mismos, a no confiarnos, no jactarnos de nuestra posición delante de Dios. El versículo central es el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso todo lo que dice el texto, de alguna forma, concluye en ese versículo. Ese es el versículo central. Pero nos hace una serie de explicaciones para que entendamos esa idea. De los versículos 1 al 12, primero nos habla de estar firmes en la carrera, en el camino del Señor, prestando especial atención al ejemplo de los creyentes que nos precedieron. Y del versículo 13 al 14 nos hace una serie de exhortaciones para reforzar nuestra firmeza en el camino. Y nos llama a acudir al Señor, a no depender de nuestras propias fuerzas. Primeramente, nos exhorta a estar firmes, y como dice el himno de Lutero, firmes y adelante, hueste del Señor, nos llama a estar firmes y a seguir adelante en el camino del Señor. Esta idea viene conectada con lo que viene diciendo antes, comienza con un porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Viene hablando de otra cosa antes y comienza conectado con un porque. Previamente, en el capítulo anterior, Pablo está defendiendo su apostolado. Él explica por qué él es un verdadero apóstol del Señor, que él verdaderamente vio al Cristo resucitado, que él verdaderamente fue escogido y comisionado por Jesús en persona para ser apóstol a las naciones, a los gentiles. Explica sus derechos como apóstol. Y finalmente afirma que él no se jacta de su apostolado, de su posición, su estatus dado por el Señor mismo. Y en el capítulo 9, versículos 24 al 27, dice lo siguiente: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está diciendo: yo siendo apóstol no me jacto de eso. Permanezco firme en el Señor. Sigo adelante en la carrera, en el camino del Señor. Y luego nos dice que eso nos compete a todos también. Todos nosotros estamos en esa carrera y todos nosotros debemos correr hacia el Señor. Todos nosotros debemos cuidarnos de permanecer firmes en el Señor y no relajarnos pensando que, bueno, el Señor ya me salvó, y así aflojar en nuestra santidad. Tenemos que permanecer firmes, obedientes al Señor, seguir hacia adelante en el camino. Entonces comienza el capítulo 10 con esta serie de amonestaciones o exhortaciones a examinarnos. No quiero que ignoren a los que nos precedieron, lo que ellos vivieron. No ignoremos el ejemplo de nuestros predecesores. Y aquí él hace especial referencia a lo que vivió el pueblo de Israel
tras salir de Egipto y durante sus 40 años por el desierto. Todos habían sido librados de la esclavitud en Egipto. Pero aún así, se rebelaron contra Dios muchas veces. Todos disfrutaban de las bendiciones de Dios en el desierto. El maná, ese pan que Dios les proveía milagrosamente. Bebían de un agua que brotaba milagrosamente de una roca. Todos fueron sustentados por Dios en el desierto durante 40 años. Todos vivieron las mismas bendiciones. Y sin embargo, no todos vivieron de una forma que agradara a Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Y la consecuencia, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron en el desierto en esos 40 años. Hace referencia a varios de los pecados que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. En este caso, en el versículo 5, cuando habla de que muchos murieron en el desierto, se refiere a cuando enviaron a 12 israelitas a que recorrieran la tierra de Canaán para traer un informe, y alentar al pueblo a conquistar la tierra, pero de esos 12, 10 dijeron: está muy buena la tierra que Dios nos va a dar, pero es muy peligroso, muy difícil conquistarla. Hay gigantes y tienen ejércitos muy bien preparados y ciudades fortificadas inexpugnables. Y el pueblo se desalentó. Y solamente dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron: no, Dios dijo que nos iba a dar la tierra, creamos en el Señor, vayamos y conquistémosla. Pero el pueblo escuchó a la mayoría, a los 10 que trajeron el reporte negativo, y no quisieron ir. Después hubo un castigo de parte de Dios. Él dijo: bueno, ninguno va a entrar a la tierra. De estos que no han creído en mí, no van a entrar, sus hijos van a entrar. Y ellos van a pasar 40 años en el desierto, y en esos 40 años, toda esta generación que no creyó va a perecer en el desierto sin ver la promesa cumplida, pero sus hijos sí la verán. Luego ellos se arrepintieron porque fue muy duro el castigo, se dieron cuenta de que se habían equivocado, y arrepentidos fueron a la guerra, pero Dios ya les había decretado esto y les dice: no vayan a la guerra porque no los voy a acompañar. No hicieron caso, otra vez, fueron a la guerra, perdieron, y ahí empezaron a morir unos cuantos. Y en los siguientes años, todos aquellos que no habían creído siguieron muriendo por diversas razones, siempre a causa de sus pecados. Luego dice que no codiciemos cosas malas como ellos. En otra ocasión el pueblo se quejó contra Dios y le reclamó a Moisés porque no tenían los mismos alimentos que cuando comían en Egipto. Y era medio exagerado, yo no sé qué tan cierto es lo que ellos dijeron. Decían: no, porque en Egipto comíamos una carne riquísima. Y no sé qué tan cierto haya sido eso, porque eran esclavos. Quizás se estaban olvidando de lo mal que vivían en Egipto como esclavos. Tal vez estaban exagerando, no lo sé. Pero fuera o no cierto lo que decían, definitivamente se habían desviado del punto central. Estaban en el desierto donde no había absolutamente nada y sin embargo lo tenían todo. En Deuteronomio, Moisés les reprocha ese momento, le dice: sus ropas en estos 40 años no se han gastado, sus sandalias no se han roto. Dios les ha dado el pan del cielo, el maná, para enseñarles que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios y no solo de las cosas materiales. El pueblo se estaba centrando en lo material, no se daba cuenta de que estando en el desierto, en medio de la nada, tenían alimento, algo imposible. Tenían agua en medio del desierto y que salía de una roca, brotaba de una roca. No podían ver los tremendos milagros que había delante de ellos. No podían ver la presencia de Dios. No podían ver su fidelidad, su sustento diario. Miraron al pasado y pensaron que era mejor que la maravilla que estaban viviendo. No podían ver a Dios presente en sus vidas. Codiciaron
otras cosas. También fueron idólatras. Y una idolatría muy peculiar, porque construyeron un becerro de oro, pero no dijeron, bueno, adoremos al dios toro. Dijeron, este es Jehová Dios que nos sacó de Egipto. Y el toro representaba el poder de Dios. Adoraron a Dios, pero de una forma que a Dios no le agradaba, que Dios no había ordenado. Y eso fue contado como idolatría, porque de verdad estaban dando gloria a algo creado por ellos. Un tanto ridículo. Y creado a la imagen de otro ser creado, un becerro. Más adelante, como si fuera poco, casi al final de los 40 años en el desierto, volvieron a cometer idolatría. Esta vez mucho peor, porque sí participaron del culto a otro dios, de otro pueblo, un dios falso, el Baal. Motivado por mujeres madianitas, los hombres de Israel, muchos de ellos príncipes de las tribus, gente importante que influía en el resto del pueblo, empezó a rendir culto a este ídolo. Y parte del culto a este ídolo incluía inmoralidad sexual. Y a causa de eso, en un solo día, murieron 23.000. Ese fue el juicio de Dios por el pecado del pueblo. Muchas veces el pueblo volvió a quejarse también, casi siempre quejándose de lleno. No tenemos tal cosa, no tenemos carne, tenemos solo el maná. Y Dios les daba perdices para que tuvieran algo de carne. No tenemos agua, les abro de vuelta otra roca. Es más, hago que la roca los siga para que les dé agua. Se les pasó quejándose del pueblo. Hay un cierto momento en el libro de Números donde el pueblo se queja tan seguido que Moisés al último desea la muerte. Le dice a Dios, Dios, no doy más, llévame, no doy más con este pueblo. En una de esas tantas quejas hubo un incendio que apareció de repente y destruyó parte del campamento israelita. En otra ocasión aparecieron serpientes venenosas en medio del campamento. Distintos castigos a causa de sus rebeliones, de su falta de fe, de su falta de obediencia al Señor. Llamadas de atención de parte de Dios. Y todas esas veces después el pueblo se arrepentía y se volvía a Dios. Pero a costa de un gran precio. Cada castigo mataba a más gente. A tal punto que cuando se hace un censo en el pueblo de Israel hace 2 censos. Uno al principio y otro al final de su tiempo en el desierto. Y lo normal es que después de cierta cantidad de años la población crezca. Pero en el último censo que se hace en el desierto, la población es exactamente la misma. Distintos nombres, porque muchos han muerto, pero es el mismo número de gente, no creció el pueblo. Algo llamativo. Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Este pueblo se rebeló contra mí y a causa de eso pasarán 40 años y en ese tiempo todos los que no creyeron a mi palabra perecerán en el desierto. Solamente vivirán sus hijos y aquellos que sí hayan creído de la generación previa. Pablo toma todos estos casos, hace referencia a ellos en su carta a los Corintios y le dice que no ignoremos esos precedentes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
pero de los más de ellos no se agradó Dios. No nos jactemos. Todos venimos a la iglesia, todos hemos escuchado el Evangelio, todos gustamos de las bendiciones de Dios, pero no nos jactemos. No estoy hablando de guarda que podemos perder la salvación. No, porque en la Biblia nos dice que Dios es un Salvador eficaz y que nos da vida eterna. Y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios nuestro Padre. Pero sí puede pasarnos como estos israelitas. Todos eran libres de Egipto. Todos habían sido salvos. Pero no todos permanecieron en obediencia a Dios. No todos creyeron en la palabra de Dios. No todos confiaron en sus promesas. Muchos se rebelaron contra el Señor. Quebrantaron su ley. Pecaron contra Él. Se relajaron. Y el pecado tuvo consecuencias. No solamente el juicio de Dios en sí, sino también que el pecado trae sus consecuencias. Y siempre son dañinas. Hace unos días hablaba con un amigo de una observación interesante que hacíamos. Todo lo bueno tiene al principio algo que nos parece negativo. Hacer ejercicio cuesta mucho al principio. Después, cuando ves los resultados, te motivas, te sentís bien. El colesterol y el corazón y todo eso, el médico dice, está bien. Te sentís sano, porque estás sano. Pero al principio costó. Estás enfermo y estás tomando medicamento y el jarabe es un asco. Pero te hace bien. La palabra de Dios tiene algo similar. Nos cuesta obedecer al Señor. A veces Dios nos dice cosas que nos duelen, que no nos gustan. Pero es la palabra de Dios y es bueno. Dios lo que nos lo dice para nuestro bien. Va a haber cosas que Dios nos va a decir confrontando nuestro pecado y nos va a parecer ofensivo. Y lo es. Pero porque Dios es un Dios santo y nosotros no somos santos y necesitamos ser santificados por Él. Y Él va a confrontarnos, va a corregirnos. Y la corrección al principio es sagrada. Pero si hacemos caso a su palabra, al final vemos que era algo bueno. En la carta a los Hebreos se nos dice que la disciplina al principio no parece causa de gozo. Pero después nos damos cuenta de que es algo provechoso. Sacamos un fruto apacible de justicia al ser ejercitados por la disciplina de Dios. Ahora, lo contrario pasa con el pecado. Y esto es lo que con mi amigo reflexionamos. El pecado al principio te da placer. Tiene un sabor, un gusto agradable. Pero después es amargo. Después trae sus consecuencias. Y entonces preferimos que ojalá no hubiésemos pecado. Ojalá hubiésemos escuchado a Dios antes. Nos lamentamos. Por eso, dice Pablo, no ignoren a los que los precedieron. Acá el apóstol hace énfasis en que estos casos que menciona, son puestos como ejemplo para nosotros. Ejemplo de lo que no hay que hacer. Me acuerdo cuando estaba en la Facultad de Lenguas y en una materia había una materia llamada Psicología Educacional. El profe, que por lo visto era creyente, porque hacía muchas referencias a cosas de la Biblia en clase, raro, en una clase de psicología. Pero en cierto momento nos habló de los ejemplos.
cómo el ejemplo influye en la vida de los menores, de los jóvenes. Y hablo de dos tipos de ejemplo. El buen ejemplo, el modelo y el antimodelo, el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Acá Pablo hace eso, nos da un buen ejemplo de lo que no hay que hacer y nos menciona todos estos casos del pueblo de Israel en el desierto, desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, en esos 40 años de peregrinación por el desierto. Todo lo que no debían hacer, presten atención, no ignoren eso, para que no lo hagan ustedes también, nos dice Pablo. Varias veces nos dice que él lo pone a propósito como ejemplo todo esto. Es muy enfático, lo dice 2 veces más en el versículo 6. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicien como ellos codiciaron, para que no idolatren como ellos idolatraron, para que no forniquen como ellos fornicaron, para que no tienten al Señor como ellos los tentaron, para que no murmuren contra el Señor como ellos murmuraron. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos. Y de vuelta en el versículo 11 concluye repitiendo esta idea: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, a quienes hemos llegado al final de los tiempos. Nosotros, que estamos en la época, en la era mesiánica, en el final de los tiempos. Y vemos como todo llega a su conclusión. El Señor ya envió al Salvador, al Cristo, al Mesías. Ya lo hemos visto llevar a cabo la redención. Gustamos de bendiciones mayores que las de los que estuvieron en Egipto. Ellos fueron salvos de la esclavitud en esa tierra bajo el yugo del faraón. Nosotros somos salvos de un yugo más fuerte, más grande, que es el del pecado. Ellos fueron bendecidos con manifestaciones de Dios, con sustento de Dios, el pan y el agua. Nosotros somos bendecidos con Cristo mismo. Todas estas cosas apuntan a Cristo. Nosotros lo vemos, lo hemos visto y gozamos de Él, entendiendo, teniendo una revelación mayor, más clara que los que nos precedieron. Pero aún así, puede que nos jactemos. No lo hagamos, dice. Todas estas cosas que nos cuenta son ejemplos para amonestarnos, para corregirnos, para advertirnos, para que no caigamos en los mismos pecados. Por lo tanto, cuidémonos para que no caigamos. Examinémonos a nosotros mismos. Así que el que piensa estar firme, dice el versículo 8. El versículo 12, perdón. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En la segunda carta a los Corintios se ve que algunos problemas todavía seguían en la iglesia. Por ende, Pablo repite algunas ideas que aparecen ya en la primera epístola. Y al final de la segunda epístola, de vuelta él tiene que defender su apostolado. Y de vuelta al final repite una idea similar a la del versículo 12. Solo que esta vez dice lo siguiente: examínense a sí mismos si están en el Señor. Y eso tiene un doble sentido, o dos formas de aplicarse, mejor dicho. Por un lado, si estamos luchando tanto contra el pecado, si el pecado tiene tanto poder sobre nosotros, ¿por qué lo tiene? Si se supone que ya somos libres en Cristo. Examinémonos a nosotros mismos. Si es que estamos de verdad en el Señor. ¿De verdad seré salvo? ¿Realmente he creído a Cristo? ¿De verdad me he arrepentido de mi pecado? ¿De verdad he nacido de nuevo? Examínense a sí mismos si están en el Señor. No hace mucho conocí a una persona que estaba pasando por un proceso de disciplina y en un momento se le hizo una pregunta.
Y su respuesta fue: no puedo dejar de pecar. Quebranto todos los mandamientos de Dios a diario, a cada minuto, a cada hora. Absolutamente todos los mandamientos. Dios no es el rey de mi vida en este momento. Y no sé si se dio cuenta, si terminó de entender a dónde queríamos, a pesar de que la conversación fue bastante clara, me parece que no terminó de entender la idea de examinarse. Ojalá que sí, espero que pueda entenderlo. Pero cuando él dijo eso, yo pensé, ¿se habrá dado cuenta que lo que está diciendo es: no estoy seguro de si soy salvo? Porque es llamativo. Una persona que se dice cristiana, pero no sirve a Cristo. O mejor dicho, una persona que dice, le llama a Cristo Señor, pero no obedece al Señor, difícilmente realmente sea cristiano. Quizás le guste el cristianismo, quizás está de acuerdo con cosas del cristianismo, pero no es más que un simpatizante. Todavía no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Ya no vive para el pecado. Pablo en la carta a los Romanos dice que hemos muerto al pecado en Cristo y en Cristo vivimos para Dios. Alguien que dice ser cristiano, que dice que cree en Cristo, que dice que ha nacido nuevo, ahora vive para Dios. No puede ser que esté viviendo todavía para el pecado. Examinémonos. Si estamos batallando con el pecado y el pecado nos está dominando, examinémonos si de verdad estamos en el Señor. Y si no lo estamos, busquémoslo. Ahora bien, hay otra aplicación. Quizás estamos en el Señor, pero estamos apartados de Dios. Quizás sí hemos nacido de nuevo, pero no estamos recurriendo a la gracia de Dios. No estamos dependiendo del Señor, no estamos aferrados a Él. Y coqueteamos con el pecado. Y por eso el pecado está siendo un problema en nuestras vidas. En ese caso, examinémonos, ya que estamos en el Señor. Examinémonos para identificar cuál es el problema, cuáles son nuestros pecados. Y llamemos al pecado por su nombre. Y arrepintámonos y dejemos atrás el pecado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidémonos de las caídas y examinémonos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios no dependemos de nuestras fuerzas. En esas luchas con el pecado que tenemos, nos vamos a dar cuenta que no podemos solos. Cuando batallamos con el pecado en nuestras vidas, sí, va a ser una batalla despiadada. El pecado no va a tener tregua con nosotros, así que no vamos a tener tregua con el pecado tampoco. Y va a ser una lucha feroz. El pecado lo que quiere es matarnos y destruirnos. No podemos ser blandos en la lucha con el pecado de nuestras vidas. Pero nos vamos a dar cuenta que no podemos solos. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar cuando intentemos luchar con el pecado por nuestras propias fuerzas. Pero gracias a Dios no es así como peleamos con el pecado. Luchamos en el poder del Señor, fortalecidos por su poder y por su gracia, asistidos por su Espíritu Santo, que nos va santificando a medida que nos adherimos a Dios, que nos aferramos a Él, como un hijo se aferra a su padre. Dios nos da lo necesario para luchar contra el pecado. Nosotros recibimos ayuda del cielo, ayuda de nuestro Padre Celestial, ayuda de nuestro Señor. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, de este versículo aprendemos dos cosas, sobre todo. Primero, las pruebas son necesarias. No nos dice que no pasaremos por pruebas. Va a haber tentaciones, va a haber pruebas. Las pruebas son necesarias. Vamos a tener que pasar por situaciones que nos van a tentar y que son para probarnos. Pero ¿cuál es el propósito de la prueba? Dios la usa para refinarnos, para santificarnos, para perfeccionarnos, para hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Por ende, Dios nunca nos va a dar una prueba que no podamos resistir. Siempre va a ser acorde a lo que necesitamos aprender del Señor. Dios nos quiere enseñar algo y por eso permite que pasemos por ciertas pruebas en la vida. Y la prueba por la que estamos pasando en este momento es porque Dios nos quiere enseñar algo específico en este momento. No nos ha sobrevenido ninguna cosa extraña. Todo está supervisado por Dios en su divina providencia y en su soberana guía. Y son para hacernos más como Cristo, para purificarnos. El apóstol Pedro nos lo explica con una metáfora. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, inmarchitable, imperecedera, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acá el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios nos ha salvado por gracia. Cuando no lo merecíamos, Él aún así nos amó y nos salvó. Y no solo eso, sino que nos guarda, nos preserva hasta el día final, hasta que Cristo vuelva. Y mientras nos guarda con su poder, también nos santifica. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Y nos da la metáfora del oro. El oro en estado bruto está manchado por impurezas del ambiente, de la tierra donde ha estado sepultado. Y para ser limpiado de esas escorias tiene que pasar por el fuego. Y luego tenemos el oro preciado y tan valioso, tan codiciado por los imperios. Y el oro es algo que no es trascendente. Y aún así se lo trata de esa forma. ¿Cuánto más nuestra fe? Que tiene un valor eterno, un valor trascendente. Con mayor razón a nuestra fe se la probará para que sea santificada, para que sea perfeccionada. Nosotros seremos probados para ser santificados y perfeccionados en Cristo. Son necesarias las pruebas. Pero en esa prueba Dios nos preserva con su poder. Eso es lo que dice Pedro y es lo mismo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios nos da por su gracia el poder y la salida para soportar la prueba y salir victorioso, aprobado en esa prueba. Dependemos de Dios. Y esa es la idea de este capítulo, de esta sección de 1 Corintios. Examinémonos, luchemos contra el pecado, no nos jactemos. Listo, Dios ya me salvó, total. Y Él me va a perdonar, así que puedo vivir como quiero. No, vivamos para Dios, vivamos para honrarle, vivamos en obediencia a su palabra. Y démosle la espalda al pecado, enfrentemos el pecado en nuestras vidas. Y para eso examinémonos, para estar verdaderamente firmes. Pero no luchemos con nuestras propias fuerzas, busquemos depender de Dios. Cristo nos lo dijo de la siguiente manera en Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender de Cristo. Si queremos que nuestras vidas den fruto, fruto del Espíritu, un carácter que refleje a Cristo, una vida de santidad, debemos permanecer unidos al Señor, escuchando su enseñanza y poniéndola en práctica, obedeciendo sus mandamientos. De lo contrario, nos separamos del Señor, nos soltamos de Él y nada podemos hacer solos. Somos como niños que dependen de su Padre. Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 nos dice algo similar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nos dice que nos debemos fortalecer, ¿pero en qué? No en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia astucia, sino en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dependamos de Dios para luchar contra el pecado. El profeta Zacarías en cierta ocasión le dice a quien era en su momento gobernador del pueblo de Israel, un descendiente del rey David llamado Zorobabel, que estaba pasando por dificultades. El pueblo acaba de volver del exilio y están reconstruyendo la ciudad y sus vidas después de haber vivido exiliados y humillados en la miseria. Están empezando de nuevo, pero claro, hay problemas, hay enemigos, hay gente que no está de acuerdo, que les hace la vida imposible. Y Dios le dice por medio del profeta Zacarías a Zorobabel en Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él tenía que lidiar con los problemas de la vida dependiendo de Dios. Sí, obviamente como político iba a tomar sus decisiones políticas, pero siempre buscando la sabiduría de Dios. No con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y eso es igual para nosotros. Debemos acudir al Señor. Debemos depender de su gracia y de su poder. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque nuestro Dios, Jesucristo,
El Verbo, cuando se hizo carne, vivió como nosotros. Fue tentado y probado igual que nosotros, pero venció el pecado. Pasó todas las pruebas. Resistió la tentación. Y por ende, Jesucristo como hombre ha vivido lo que nosotros vivimos, pero de forma perfecta. Nos entiende mejor que nadie y sabe mejor que nadie cómo darnos la victoria contra el pecado. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 nos dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un mediador en el cielo que intercede a nuestro favor ante el Padre Celestial, que nos envía junto con el Padre al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Un mediador, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que nos entiende perfectamente, que se compadece de nosotros, que ha vencido el pecado. Y gracias a Él, los que hemos creído en Él, podemos acercarnos con total libertad y confianza al Padre y pedirle socorro. Acudamos a Dios entonces y pidámosle auxilio. Clamemos a nuestro Dios para que nos dé la gracia y el poder para estar firmes y glorificarle. Y termina el versículo 14 con otra amonestación a modo de cierre. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si nos ponemos a observar, en realidad, todo pecado de alguna manera se relaciona con la idolatría. Porque de alguna manera lo que terminamos amando más que a Dios es a algún pecado. Es decir, que ponemos un ídolo donde debería estar Dios. En vez de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estamos amando al pecado. Ya sea que codiciemos algo, ya sea que nos quejemos de algo, que murmuremos, que sea inmoralidad sexual, que provoquemos a ir al Señor. Sea lo que sea el pecado con el que batallamos, lo estamos poniendo en el lugar de Dios y por eso nos causa problemas. Pero tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor y poner a Dios en el trono de nuestro corazón. Dejar que Él reine. Como cantamos hoy, que Dios reine en nuestro corazón. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Se acerca el final del año y es el tiempo ideal para hacer un balance de nuestra alma. Pérdidas y ganancias a nivel espiritual. Estamos perdiendo contra el pecado, ¿por qué? ¿Y qué tenemos que hacer para vencerlo? Hagamos un balance del alma, examinémonos a nosotros mismos. Y hagamos resoluciones de luchar con el pecado. Pero no nos olvidemos que no es por nuestra propia fuerza, dependemos de Dios. Acudamos a Dios y clamemos a Él por gracia y poder para llevar una vida que a Él le agrade. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro,
Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque eres fiel, aunque somos infieles, muchas veces. Gracias por la salvación que nos das en Cristo. Y gracias porque aún después de ser salvo, nos sostienes misericordiosamente y nos sustentas cada día. Señor, líbranos de nuestros propios pecados, de nuestro propio mal. Llévanos a examinarnos a nosotros mismos para buscarte, para depender de ti, para darle la espalda al pecado cada día y ser hechos más parecidos a Cristo. Ayúdanos a aprender a depender de ti, Señor. Danos la gracia, el poder, la fuerza para vencer el pecado en nuestras vidas y para obedecer tus mandamientos. Te alabamos, Señor, porque eres fiel y misericordioso con nosotros, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor. Y Padre, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que quizás hoy o en estos días, al examinarse, que puedan conocer si de verdad han nacido de nuevo. Y que vean que te necesitan. Y que acuden a ti, clamando por salvación, por libertad, por perdón. Te pedimos que les des la gracia, que les abras los ojos, que les des un nuevo corazón, que los hagas nacer de nuevo. En tus manos nos encomendamos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia y a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.